Muchas veces nuestra fe flaquea. Así de débiles somos. La palabra de Dios nos dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero nosotros vemos nuestras circunstancias y llegamos a la conclusión que quizás Dios nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros. Dudamos de las promesas de Dios. Hasta el más fiel y más fuerte de los cristianos, en algún momento de su vida, su fe va a flaquear. Pedro, teniendo frente a frente al Señor Jesús, puso su mirada en él y empezó a caminar sobre el agua cuando el Señor le dijo: ven. Pero cuando puso su mirada en las circunstancias, en la tormenta y en las olas que le rodeaban, comenzó a hundirse y su fe flaqueó. El Señor rápidamente acudió a él, lo rescató y le dijo que era un hombre de poca fe, como lo somos usted y yo, como lo somos todos nosotros, que por las circunstancias permitimos que nuestra fe flaquee. Y no es de extrañarse, somos débiles, somos imperfectos. Lo bueno es que tenemos un Dios perfecto, un Dios paciente. Tenemos con nosotros al autor y consumador de la fe. Eso quiere decir que Él da la fe y Él la perfecciona. Hoy quiero recordarte que tienes un Dios misericordioso que conoce nuestra condición, sabe que somos débiles. Dice la Biblia que se acuerda que somos polvo y en su misericordia y su paciencia Él fortalece nuestra fe. Un ejemplo de esto lo encontramos en Gedeón. Jueces capítulo 6 nos narra la historia del llamamiento de Gedeón. Y esto se da en el contexto que Israel había sido entregado en manos de los madianitas a causa de sus pecados. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Él los entregó 7 años a los madianitas. Dice la palabra de Dios que los israelitas clamaron al Señor. Mire, lo primero que tenemos que hacer cuando sentimos que nuestra fe flaquea y que estamos pasando circunstancias difíciles es clamar al Señor, porque Él siempre escucha la oración de sus hijos, aunque le hayamos regado, aunque le hayamos fallado, pero una oración humilde, suplicando su ayuda, el Señor nunca la va a despreciar. Y después de haberles confrontado en amor, señalándoles a través de un profeta claramente su pecado, el Señor respondió la oración levantando a Gedeón. Mire cómo se ve la debilidad en la fe de Gedeón. Por eso dice la Biblia que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque somos débiles, nuestra fe flaquea. Cuando llega el ángel de Jehová y llama a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado. Y sinceramente en el pasaje, en el capítulo 6 de Jueces, lo que menos se ve es que Gedeón fuera valiente. Se estaba escondiendo de los madianitas, preparándose para ocultar sus cosechas. Y cuando el ángel le dice: el Señor está contigo, dice: ah, Señor mío, ¿cómo dices que el Señor está con nosotros si estos madianitas nos tienen esclavizados, se llevan nuestras cosechas, no dejan nada para comer? Ya son años en esta situación y no salimos de lo mismo. ¿Dónde están los milagros de Jehová? ¿Por qué Jehová nos ha abandonado? Eso ocurre cuando nosotros evaluamos a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias y no de acuerdo a su palabra. La Biblia dice que Él siempre está con nosotros, que no nos dejará, que no nos abandonará, pero las circunstancias le indicaban a Él que quizás Dios lo había olvidado, que Dios había abandonado a su pueblo Israel. Sabemos que la palabra de Dios dice que es imposible que Dios abandone a su pueblo. Pero por nuestra debilidad y nuestras circunstancias, muchas veces flaqueamos así. Decimos: Dios se ha olvidado de mí, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. Quizás mucho le he fallado al Señor, quizás Él cambió de opinión, quizás ya no está vigente el propósito de Dios para mi vida. Pero en el nombre del Señor te recuerdo hoy, a través de este mensaje, Dios nunca abandona a sus hijos. No evalúes tu vida por tus circunstancias, evalúala a la luz de las promesas de Dios. La palabra de Dios siempre se cumple y Él ha prometido no dejarnos y estar con nosotros siempre. Él cumplirá su propósito en nosotros. Por si fuera poco, este Gedeón comienza a pedir señales. Necesita confirmación del llamado de Dios porque está flaqueando en su fe. Y primero pide que el ángel le acepte una comida y el ángel de Jehová, que es Jesús, es Dios mismo, sobrenaturalmente hace subir fuego de la peña que consuma el cabrito que le han preparado para comer y desaparece de su vista. Primera confirmación, le estaba mostrando que Él era Dios y que Él es sobrenatural. Es Dios mismo el que estaba llamando a Gedeón, pero no le basta esto a Gedeón. En su debilidad, él todavía pide más confirmación. Comienza una obediencia a medias. Gedeón está dispuesto a derribar la estatua de Baal, a cortar la imagen de Acera, a levantar un altar a Jehová que se llama Jehová Salom. Ese altar significa Jehová es paz, pero todavía está flaqueando en su fe. Mire cómo somos como cristianos, que en nuestro andar diario con el Señor muchas veces hemos visto sus milagros. Tenemos una obediencia a medias, pero todavía seguimos dudando.
¿Cuántas veces tus circunstancias y las mías nos han hecho dudar, nos han hecho quitar la mirada del Señor, nos han hecho poner la mirada en las circunstancias y flaqueamos? Pero yo quisiera resaltar la paciencia que tiene el Señor para con nosotros los que dudamos, la forma como Dios perfecciona nuestra fe y pacientemente acompaña esa debilidad, fortaleciendo nuestra fe con su poder. Vemos a Gedeón pidiendo señales y dice: voy a dejar el vellón y que solo el vellón quede mojado de rocío y todo lo demás quede seco. Y así sucede. Dice: Señor, perdóname mi falta de fe, pero te voy a pedir otra señal más de que tú me vas a acompañar y vamos a derrotar juntos a los madianitas. Hoy quiero que el vellón quede seco y que todo lo demás quede húmedo alrededor. Y el Señor lo hizo así. Esto no significa que debemos de pedirle señales al Señor cuando dudamos. Lo que tenemos que hacer es creer a la palabra de Dios, confiar y obedecer. Pero sí significa que a pesar de la incredulidad, a pesar de la falta de fe de Gedeón, el Señor tuvo misericordia, tuvo paciencia y fortaleció su fe imperfecta. Nuestra fe es imperfecta, pero es fortalecida por los medios de gracia. Cuando usted lee la Biblia y medita en ella, cuando usted se congrega, alaba y adora al Señor, le sirve, cuando toma la Santa Cena con los hermanos, cuando nuestros pastores nos disciplinan y nos dirigen y nos guían, nos exhortan con la palabra. Todo esto fortalece la fe del cristiano porque es una fe imperfecta. Si usted a veces ha dudado, no se sienta mal. Tiene un Dios que es el autor y consumador de la fe. Él es perfecto, Él es paciente y Él está fortaleciendo tu fe. Muchas veces la fe es perfeccionada y refinada a través del fuego de la prueba. A Israel Dios le había mandado a los madianitas que los probaran. Pero así estaba el Señor purificando y fortaleciendo la fe para que Israel se arrepintiera de su maldad, de su idolatría y volviera con una fe pura al Señor. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido. La prueba no es cosa extraña para el cristiano. Es el medio que Dios utiliza para refinar como en un horno nuestra fe. Ahí nos fortalece y ahí nos hace crecer. Ahí el Señor está formando a Cristo en nosotros. Todos los que hemos sido llamados por Dios muchas veces dudamos y flaqueamos. Hablaba con una pareja linda de esposos que hace poco fueron probados duramente con la salud de su hijito. El Señor permitió no solo una enfermedad complicada, sino que los posibles diagnósticos no eran nada alentadores. Pasaron más o menos una semana sumamente afligidos, descartando enfermedades graves con exámenes muy molestos y dolorosos para su bebé. Está de más decir que su fe fue duramente probada. Estos días que pasaron la prueba, muchas veces se preguntaron: Señor, ¿por qué a nosotros? Señor, ¿por qué permitiste esta prueba? Señor, si tú nos has dado nuestro bebé, sabemos que eres poderoso para sanarlo, pero ¿por qué ha llegado esta prueba a nosotros? ¿Por qué no vemos la salida si tu palabra dice que juntamente con la prueba nos darás la salida? A todos muchas veces nos pasa como Gedeón, que decimos: si el Señor está conmigo, ¿por qué esta prueba? Pero las buenas noticias son que tenemos un Dios paciente y poderoso que se compadece de nuestra debilidad. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y Él va a levantar nuestra fe. Así lo hizo con esta pareja. El Señor comenzó a ponerles una fortaleza, una convicción que Él estaba escuchando la oración de su pueblo, la intercesión a favor de ellos y de su bebé. Finalmente Dios se glorificó, hizo el milagro, los exámenes confirmaron un diagnóstico sencillo comparado con lo que podía ser. El Señor levantó a este niño y fortaleció a sus padres. La próxima vez que te encuentres flaqueando en tu fe, confiésale al Señor tu debilidad. Pídele que fortalezca tu fe por los medios de gracia, que use la oración de los hermanos, la congregación, que use sus promesas y la palabra de Dios para recordarnos que Él es real, que Él es poderoso, que siempre está con nosotros y que nunca nos abandonará. No olvidemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.